Bueno, buenas noches, compañeros, compañeras, profesora. Un gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto final de lo que es un proyecto de investigación del curso de Derecho Educativo. Me presento, mi persona es Pablo César Brenes Sánchez, tanto mis compañeros como Dylan Santana Gómez, Kenshel Drummond Blakes. Les vamos a hablar un poco de lo que es de nuestro proyecto final, ¿verdad? Que fue el análisis del informe del Estado de la Educación, tanto 2021 como 2023, el apagón educativo, la crisis de la educación y desafíos legales de la educación física, y también análisis de las políticas públicas actuales y futuras para la recuperación de las crisis educativas costarricenses. Bueno, como introducción, la educación es uno de los pilares fundamentales del desarrollo humano, social y económico de una nación. En Costa Rica, históricamente ha sido reconocida como un instrumento clave para la igualdad de oportunidades, la formación ciudadana y el progreso nacional. Para nadie es un secreto que nosotros los costarricenses y nosotros los seres humanos tenemos el privilegio de tener el poder estudiar, tener derecho a estudiar, tenemos ese privilegio, ¿verdad? Lastimosamente, todavía existen muchas brechas, desigualdad social en nuestro país, y no solo en nuestro país, también en muchas partes del mundo. Entonces, últimamente, en los últimos años, inclusive muchísimo antes de pandemia, se ha dicho que Costa Rica tiene una crisis educativa. Por eso nosotros escogimos este tema, para investigar un poco. Se dice que inclusive, como les acabo de volver a decir, antes de pandemia ya existía lo que es una crisis educativa. Entonces, prácticamente desde el 2021 a 2023, en estos informes del Estado que les vamos a comentar un poquito más adelante, van a ver que por eso se dice que en estos años la educación en Costa Rica ha venido tal vez en un declive, ¿verdad? El apagón educativo dejó secuelas significativas en el aprendizaje, la motivación estudiantil y la formación integral de los jóvenes y los niños y más jóvenes. Bueno, como nuestro objetivo general del proyecto es lo que era analizar los hallazgos más revelantes de los informes del Estado en la educación, tanto en 2021 como en 2023. Como les decía, vamos a hablarles un poco de todo esto, lo que nos dijo los informes del Estado en estos últimos años, más que todo en 2021 y 2023. También tenemos lo que es una comparativa, hicimos una comparativa de estos dos años, si hemos progresado o hemos más bien tenido esa ese pasito para atrás en lo que es la educación en Costa Rica. Como objetivos específicos, lo que es analizar el impacto de la pandemia y las decisiones políticas en el sistema educativo costarricense, particularmente en términos de pérdida de aprendizajes y desigualdad educativa. Como les decía, todavía existen muchas brechas para la educación costarricense. Y bueno, después de la pandemia, se dieron muchísimos casos en los que, bueno, tal vez el estudiante que antes se le facilitaba hacer ciertas cosas, después de la pandemia y esa modalidad de virtual o esa inesperada situación de pandemia, ya no se les dificulta muchísimo más hacer tal vez cositas básicas, ¿verdad? Igual más adelante vamos a comentarles, tenemos ahí lo que es la información. También lo que es identificar los indicadores clave señalados en los informes del Estado de la Educación, 2021-2023, en cuanto a rendimiento estudiantil, la exclusión de rezago y acceso a recursos educativos. Y también lo que es evaluar y analizar las políticas públicas implementadas y proyectadas por el Estado costarricense para la recuperación del sistema educativo, valorando su pertinencia, alcance y sostenibilidad frente a los desafíos post-pandemia. Nosotros como educadores físicos también estamos involucrados en lo que es esto, ¿verdad? Porque, bueno, tenemos muchísimos desafíos después de esta pandemia, ¿verdad? Para lo que es agilizar y tanto sus destrezas físicas, sus destrezas mentales. Nosotros como educadores físicos tenemos muchísimos grandes desafíos también, igual que los otros profesores en las diferentes materias. Entonces, en estos últimos años este, se han buscado planes, tanto el MEP, para poder en qué se debe mejorar ante una situación así, ¿verdad? Porque tal vez en esa época de la pandemia nadie estaba preparado para esa situación. Entonces, por eso se dice que tenemos que estar preparados para lo que pase en la actualidad, y por eso se dice que, y como les decía, nosotros como educadores físicos también tenemos ese rol importante y tenemos que estar ante esta situación, para poder manejarla de la mejor forma, ¿verdad? Bueno, como los principales hallazgos del informe del Estado de la Educación,
tanto 2021 como 2023. Bueno, según el 2021, los principales hallazgos revelan que la pandemia del COVID-2019 afectó fuertemente en áreas esenciales, como las matemáticas, lo cual ha provocado importantes rezagos acumulados en el aprendizaje del estudiantado de primaria y secundaria. El punto más alto fue eso, ¿verdad? En 2020, donde prácticamente fue muchísimo tiempo donde estuvimos encerrados en nuestros hogares y muchos estudiantes estaban recibiendo clases desde ahí. Entonces, prácticamente le afectó a más de 1 millón de estudiantes y más que todo a 92.000 profesores, tanto de preuniversitarios como universitarios, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los principales hallazgos que se buscó en lo que es en los estados de la educación 2021 y 2023. La evidencia del apagón educativo también nos dice que hay pérdidas de aprendizaje, el aumento de brechas y la deserción y desigualdad. El apagón educativo en Costa Rica también describe una situación en la que la calidad y el acceso a la educación se han visto gravemente comprometidos. Y bueno, según CONAR, en el 2023, el apagón educativo profundizó brechas y problemas de calidad que el sistema arrastraba. La pobreza de aprendizajes en primaria dificulta el desarrollo de habilidades básicas de lectura y escritura. Estudiantes avanzan de la educación superior con las fuertes carencias en conocimientos que debían desarrollar en secundaria. Como les digo, a reiterar un poco de lo que dije en la introducción, se dice que desde hace mucho tiempo ya veníamos en lo que es un declive en el sistema educativo costarricense. Por eso se dice que el sistema ya arrastraba esas carencias. Entonces, ya pues pandemia se evidenció muchísimo más eso, ¿verdad? ¿Quiénes han sido los más afectados? Bueno, prácticamente los niños y los jóvenes que tal vez de las comunidades más alejadas y de escasos recursos, ¿verdad? Tal vez alguna persona que no tiene prácticamente el acceso a internet, no tiene un dispositivo móvil para poder tener esas clases, y no los tuvo. Entonces se dificultaba muchísimo, no tuvimos esa igualdad de oportunidades, por eso se dice que estamos años luz todavía de tener esa igualdad de oportunidades, porque aún existen esas brechas, ¿verdad? Lastimosamente, bueno, personalmente yo no lo viví, esa época en la que teníamos pandemia, pero me imagino que hubo muchísimos estudiantes que prácticamente ni un celular tienen, ¿verdad? O ni un dispositivo, o tal vez viven alejados de algún vecino que les puedas prestar una computadora para poder recibir lo que son las clases en ese momento. Entonces, esos fueron tal vez los más afectados en ese momento, e inclusive al día de hoy también afecta muchísimo, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las consecuencias del apagón? Bueno, básicamente hubo desigualdad educativa. Como le reiteraba, el apagón ha exacerbado las diferencias en el acceso a la educación, perpetuando la desigualdad social. También está la deserción escolar. Muchos estudiantes motivados por las dificultades y la falta de recursos han abandonado sus estudios, perdón. Y bueno, la baja calidad educativa, que es la falta de recursos y la brecha digital, han resultado en una disminución de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Buenas noches. El concepto de la crisis educativa. La crisis educativa se refiere al deterioro del sistema educativo evidenciado por bajos niveles de aprendizaje, desigualdad o deserción estudiantil y falta de recursos, ¿verdad? Esto es un ejemplo del bajo rendimiento académico, deserción estudiantil, que es el abandono de las instituciones, ¿verdad? Falta de recursos y eso evidencia una crisis educativa. ¿La puede pasar, Pablo? eh, las definiciones y enfoques teóricos sobre la crisis educativa. Desde un enfoque teórico se puede analizar la crisis educativa de tres maneras. El enfoque estructural, que son los problemas que nacen del sistema infraestructura, poli- políticas, financiamientos insuficientes, ¿verdad? El enfoque pedagógico, que son las fallas de métodos de enseñanza y de evaluación, el enfoque social, que son factores como pobreza, desigualdad y exclusión que afectan al aprendizaje. Autores como Paulo Freire y Tedesco consideran que una crisis educativa también implica una pérdida del sentido social de la educación, más allá de los números y resultados. Eh, la educación como derecho humano.
la educación no es solo un servicio público, ¿verdad? Sino también un derecho fundamental que garantiza por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Artículo 26 de la Constitución Política de Costa Rica. Su cumplimiento implica que todas las personas deben tener acceso a la educación gratuita, inclusiva, educativa y de calidad. Esto es cuando el Estado garantiza que la educación sea gratuita y accesible para todos los niños y jóvenes, ¿verdad? Sin importar la situación económica o discapacidad. Esto se cumple como derecho humano. La pasa, Pablo. Educación física y su papel en el desarrollo integral. La educación física contribuye no solo en desarrollo corporal, sino también al bienestar emocional, social y cognitivo. En contextos de crisis educativa, su valor aumenta porque ayuda a reducir el estrés, la ansiedad, fomentar la disciplina, el trabajo en equipo y autoestima. También promueve hábitos saludables que implican el rendimiento académico. Es una clase, en la clase de educación física es donde los estudiantes trabajan en equipo, eso reduce el estrés, mediante el ejercicio mejoran su disciplina de autoestima, eso contribuye al desarrollo personal e integral y mejora también su rendimiento académico. La pasa, Pablo. Eh, el rol de educador físico en contextos de crisis educativa y recuperación post pandemia, ¿verdad? El docente en educación física cumple una función clave en la recuperación socioemocional del estudiantado. Esto quiere decir que después de la pandemia, el docente de educación física utilizaba juegos cooperativos, actividad física para ayudar a los estudiantes a manejar el estrés, recuperar la motivación, fortalecer el bienestar y la socioemocional, la pasa. Y las políticas futuras y propuestas de mejora, modernización de la infraestructura y uso de tecnología, el rol de la educación física en la promoción de la salud mental y física tras la crisis. Esto, esto tenía como intención implementar a las aulas de acceso, ¿verdad? Que sean más tecnológicas, fortalecer la educación física para promover una actividad física y un buen bienestar mental a los estudiantes, perdón, después de esta crisis educativa, ¿verdad? Que nos afectó a todos, donde se bajaron las defensas y hubo pérdidas también de familiares, hubo gente que perdió familia tras la pandemia, fue una crisis muy fea y gracias a Dios hemos podido salir adelante. La pasa, Pablo. Comparación de los informes del 2021 y 2023. En el 2021 se inició el pago educativo causado por la pandemia con pérdida de aprendizaje, cierres de centros y brechas tecnológicas. En el 2023 mostró cierta recuperación, pero persistencia en la desigualdad entre zonas urbanas y rurales, así como el bajo rendimiento en matemática y literatura. En el 2021 muchos estudiantes perdieron el aprendizaje por el cierre, ¿verdad? De escuelas, por falta de acceso al Internet. Y en el 2023, aunque hubo avance, aún se mantienen esas desigualdades, ¿verdad? Como dijo el compañero Pablo, sigue esa gran brecha ahí y dificulta la lectura, matemáticas y varias materias, ¿verdad? Para el aprendizaje del estudiantado. También a veces puede ser por falta de preparación del docente, ¿verdad? Por no actualizar métodos y todo eso. Kens, Ok, buenas noches, profesor y compañeros. A mí me corresponde hablarles sobre la propuesta que le hicimos de la entrevista al profesor. Que conseguimos una en Santa Cruz, un licenciado Jonathan Ortega Hernández. La primera pregunta que le hicimos era, ¿cómo describiría el impacto del llamado apagón
educativo en los distintos niveles del sistema educativo costarricense. Bueno, lo que más resalta es que el apagón educativo fue demasiado difícil y desigual en todos los niveles. En primaria, los estudiantes perdieron las habilidades básicas como la motricidad fina, la gruesa, la capacidad de socializar, hábitos de actividad física, rutinas escolares. En muchos casos, cuando regresaron a la presencialidad, costaba que se concentraran, que cumplieran las instrucciones simples o que regularan su aire. En secundaria, pues, no hubo mejora. Fue diferente, pero no hubo mejora. Se evidenció una pérdida grande en la disciplina, en la condición física y en la motivación. Muchos adolescentes volvieron a ser más sedentarios, desarrollaron ansiedad, depresión o desinterés por cualquier actividad que implicara interacción presencial. La segunda pregunta que le hicimos fue la siguiente. ¿Cuáles considera que fueron los factores principales que agravaron las crisis educativas entre 2021 y 2023 según los informes del estado de la educación? El profesor nos responde, podrían ser los problemas emocionales, socioafectivos que intensificaron como la ansiedad, el estrés, el aislamiento y la pérdida de rutinas. Otro factor también puede haber sido la débil capacidad del sistema educativo para adaptarse rápidamente, específicamente en recursos, capacitación docente y contenido digital. La tercera pregunta fue, ¿qué sectores de la educación, de la población estudiantil resultaron más afectados por la interrupción de la presencialidad y la desigualdad digital? La que el profesor resalta que los más afectados fueron los estudiantes de las zonas rurales, en donde en muchos casos no había señal, wifi o dispositivos móviles para recibir la clase. Los niños de escuela, porque son edades donde construyen bases esenciales para su formación, y los estudiantes con necesidades educativas especiales. La cuarta pregunta sería, ¿qué aprendizajes o lecciones cree que el país no ha terminado de asumir tras esta crisis educativa? La que él responde, que todavía no hemos terminado de asumir varios puntos claves, que bueno, sería la salud mental, parte esencial del aprendizaje. Todavía falta abordar a fondo la depresión, la ansiedad y esa parte emocional que quedaron después del apagón. Y la conectividad debería ser un derecho básico. La quinta pregunta que le hicimos sería la siguiente. ¿Cuáles son los hallazgos más preocupantes que destacan estos informes en la relación con la calidad y equidad de la educación costarricense? En la que el profesor responde. Los hallazgos más preocupantes, según lo que él ha vivido, son un rezago histórico en lectura, escritura, matemáticas, mucho mayor que antes del 2020. Deterioro de habilidades socioemocionales reflejado en problemas de convivencia, ansiedad y agresividad. Altos niveles de abandono escolar, desmotivación, especialmente en secundaria. Ok, aquí, bueno, nosotros nos dimos la tarea de hacer la propuesta a un cierto grupo en la que ellos tenían que apuntar su edad, sexo, nivel, nivel educativo, rol en la comunidad educativa. Entonces, pues la primera pregunta que le hicimos era, ¿considera que la educación costarricense atraviesa una crisis actualmente? ¿Qué tan afectado considera que el sistema educativo durante el apagón? ¿Cuál fue el más afectado? ¿Qué tan afectado fue? ¿Qué tan afectado considera que fue el sistema educativo durante el apagón educativo? ¿Cuáles cree usted que fueron las principales causas del apagón educativo? ¿Qué grupos consideran que fueron más afectados por esta crisis? ¿Cree que la educación física ha perdido relevancia dentro del sistema educativo después de la pandemia? ¿Y considera que las clases de educación física aportan al bienestar físico y mental del estudiantado?
En la primera pregunta, un total de 18 personas dicen que sí hay una gran crisis educativa en toda Costa Rica. En la segunda, dicen que hay 13 personas resaltan que el nivel del sistema educativo está muy afectado. En la tercera, se resalta cuáles son las causas más mencionadas. ¿Cuáles son las causas más mencionadas que serían la escasa de la educación docente, problemas institucionales del MEP, desigualdad social y falta de conectividad? Unas 5 personas resaltaron la escasa preparación docente. 8 personas resaltan los problemas institucionales del MEP. 7 personas resaltan la desigualdad social y 9 personas votaron que hay mucha falta de conectividad. En la siguiente pregunta fue, ¿cuáles fueron los grupos más afectados? En donde la mayoría votó que fueron los estudiantes. Un total de 9 personas votaron que fueron los estudiantes los más afectados, obviamente. En la siguiente pregunta dice, ¿cuál la educación física perdió relevancia? Donde 10 personas resaltan que sí, bastante. Ha perdido demasiada relevancia. En la siguiente, la educación física aporta al bienestar físico y mental del estudiantado, en el que 12 personas están completamente de acuerdo que sí aporta un bienestar físico y mental al estudiantado. También hicimos una discusión en donde se señalaban de forma recurrente la falta de acceso y la desigualdad digital fueron factores críticos en la pérdida de aprendizaje. También la alerta sobre los retrocesos en habilidades socioemocionales y efectos de salud mental por aislamiento, al igual de varios análisis, resaltan que el sistema tuvo que improvisar y que existió falta de preparación docente para educación remota. En la encuesta, la falta de conectividad fue la causa más mencionada. La desigualdad social también fue muy señalada. La mayoría indica que el sistema fue muy afectado y el profesor entrevistado reporta aumentos en la ansiedad, menor motivación, pérdida de rutinas, de igual manera la escasa preparación docente en entornos virtuales. Fue la mencionada 5 veces, además de problemas institucionales del MEP, que tuvo 8 menciones. Y en la entrevista al profesor, él enfatizó la falta de dispositivos y señala en zonas rurales como factor que profundizó el rezago. El docente remarcó que la respuesta institucional fue insuficiente y que hay necesidad de planes de contingencia y formación real. Ok, venimos con la conclusión en donde se resalta la crisis percibida y afectación profunda debido a problemas de gestión, faltas de recursos de inversión y la eliminación de varios programas. También resaltamos lo que sería la conectividad que se ocupa y que hay una gran desigualdad y los efectos socioemocionales y la necesidad de recursos como herramienta de bienestar. Y eso sería.